Bueno, y seguimos en Central de Informaciones. Vamos a este caso que realmente ha llamado mucho la atención por no solamente el impacto del crimen, ¿no?, en sí mismo, sino por lo que refleja y lo que demuestra sobre nuestro sistema de justicia en general, empezando por la policía, que comenzamos al principio, que bien decía el exministro del Interior, no solamente hay una responsabilidad de la policía, sino también de fiscales y de jueces para absolver ciertos temas. Me refiero al caso de esta joven, Solciret Rodríguez, que fue asesinada hace ya 3 años. Estamos con Ivonne Macasi, es abogada de familia justamente de Solciret Rodríguez, para explicar un poco la situación del tema en sí, un tema complejo, sobre todo por la primera respuesta que dio la policía a la familia cuando ella estaba desaparecida. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por la entrevista y efectivamente nos puede servir para otras mujeres también, ¿no? Efectivamente la policía recibe 2 tipos de denuncia. Por un lado, por la pareja de él, de Solciret, y por otro, por abandono de hogar. Sin embargo, también recibe la denuncia por parte del padre de Solciret, del señor Carlos Rodríguez, denunciando la desaparición de su hija. O sea, tanto la expareja de Solciret y el padre de Solciret acuden a la policía a decirle: mi hija o mi pareja no aparece, por favor, hagan algo. Bueno, eso es lo que le dice el padre de Solciret. En el caso del conviviente de Solciret, lo que hace es dejar una constancia que ha hecho abandono del hogar. Entendemos nosotros y le entendimos del principio que esto fue una suerte para despistar y despistar las investigaciones y sentar las bases con señalar que efectivamente ella se había ido. ¿Cuál fue primero? ¿La denuncia de abandono de hogar o la denuncia de desaparición? La denuncia del padre, porque fue insistencia de él, es que van a la policía, ¿no? Y bueno, acá lo importante es que la policía no actuó. En ninguno de los 2 casos no actuó, simplemente dio por supuesto. Es más, ante la insistencia del padre y de la madre de Solciret, llegan a sacar inclusive, a mostrarle un Facebook de ella donde dice: señor, ¿qué se preocupa usted tanto si su hija se está divirtiendo en el norte con sus amigas? Mostrándole una foto muy antigua, obviamente, que tenía colgado Solciret en su Facebook. O sea, la investigación de estos malos policías fue simplemente hacer una búsqueda en su página de Facebook. Sí, inicialmente, y después nada, ¿no? Eso fue lo inicial. Pero similar actitud también lo hemos tenido por parte de la Fiscalía. Nosotras desde Flora Tristán, que vemos este caso desde el día que llega la familia, que es casi inmediatamente a Flora Tristán, que son más de 3 años y medio, porque ella desaparece 2016, en agosto del 2016. Entonces acompañamos hasta la policía, a la Fiscalía, y esto, han cambiado más de 4 fiscales, algunos con más intención que otros, tratando de hacer algo, entre comillas, siempre con el acompañamiento del padre y la insistencia del padre. En la policía han pasado como 6 grupos diferentes. Pero eso es lo más algunos indignante, policías, ¿no, mejores que otros y otros indignantes. O sea, lo que nos dice lamentablemente este caso es que uno tiene que tener suerte en este país para que te toque un buen policía y además un buen fiscal que puedan ver tu caso, porque si te toca uno del montón desganado, simplemente no pasa absolutamente nada en este país. Efectivamente. Y una de las cuestiones interesantes que señala efectivamente ayer el señor Carlos a toda la prensa, le dice: esto no ha quedado acá. Acá estamos comenzando. Voy a hacer evidente todos los que intervinieron en este proceso para no haber tomado atención al caso de mi hija. ¿Y por qué dice el señor Carlos y la señora Rosario lo mismo? Porque, por ejemplo, el examen del luminol hacen 8 meses después. 8 meses después de la desaparición. De la desaparición, de denunciar la desaparición. 8 meses después. Es la dejadez absoluta. Le notifican 4 días antes, entonces se llega al inmueble donde fue asesinada Solciret, ya han confesado que ahí la asesinaron, y ya había sido remodelado todo, pintado todo, remodelado todo. Todas las pruebas prácticamente han sido proveídas por el padre y la madre de Solciret, obviamente con nosotras, ¿no? Y ha sido como
se ha señalado, han demorado más de 3 años entre el levantamiento de información, entre las respuestas de las diferentes líneas, empresas telefónicas, una desidia total por todas las partes. Vamos a escuchar qué es lo que dijo el ministro de ese entonces, el ministro del Interior de ese entonces, el señor Basombrío. Haber confiado en un informe de la policía que venía de la DIRINCRI, que asumí como un informe serio, como una espera de una institución especializada en investigación criminal. Y bueno, era un pésimo informe, irresponsable, todo, y yo no me di cuenta. Asumo toda la responsabilidad política. El dolor de esos padres es para mí lo más importante. Es el tipo de cosas que a uno le hacen sentir que no puedo cumplir lo que quería cumplir en una gestión, y para mí es tremendamente doloroso. No voy a poner ninguna justificación, no me interesa contextualizar, como se dice, hay que contextualizar los hechos, no, nada. Para mí es una tragedia. Si hubiera estado hoy en el ministerio, renunciaba hoy al ministerio. Bueno, ahí estaba la respuesta de Carlos Basombrío, ex ministro del Interior. Quien era el ministro del Interior en ese entonces se recibió este informe, entiendo, de la policía, un informe que él mismo califica como desastroso. Efectivamente, esa fue la respuesta de la policía, pero no solamente en ese momento, continuó siendo la misma respuesta, salvo algunos agentes que efectivamente dedicaron su tiempo y su labor a la investigación. ¿Cuándo cambia justamente el tono de la investigación? ¿Cuándo la policía o la fiscalía comienzan a interesarse en el asunto y ven que efectivamente esto no se trataba pues de una persona que había huido de su casa, todo lo contrario, que se trataba de un posible asesinato? Sí, efectivamente hay un equipo de la policía, el anterior a este, ¿no? Que hacen suya el llamado del señor Carlos, el padre de Sol Siret, con nuestra asesoría y las pruebas que les presentamos. Hicimos una línea de tiempo, volvimos a hacer la línea de tiempo desde el momento que ocurrió la desaparición de Sol Siret hasta el momento que nos encontrábamos, que hacía hace un año exactamente. O sea, reconstruimos la línea de tiempo para ellos, les dimos nuevamente todas las pruebas. Como señalaban, estuvo más o menos 2 años unos CDs que les dimos con los audios que teníamos. ¿Ustedes habían conseguido los audios? Los audios estaban en la computadora de Sol Siret, de ahí se sacaron. Eso les dimos, o sea, se les dio todo. ¿Y esos audios qué contenían para ser prueba clave? Parte de lo que nosotras consideramos que es la hipótesis que tenemos, obviamente, que acá había un sistema realmente violento en esa casa contra Sol Siret y que era una acusación permanente. Entonces, que no se trata de cualquier crimen. Es decir, la actitud de la familia del enamorado, del conviviente de Sol Siret, era totalmente agresiva, hostil contra ella. Exactamente. Y eso estaba documentado. Bueno, en varios correos, toda la información que ella tenía en la computadora y en otra documentación más, ¿no? Unas cartas que escribe, en fin. Pero adicionalmente, que en esto no estaba solamente comprometida Andrea, que es la que ahora ha señalado donde estaba ocultada el cadáver de Sol Siret. La novia del hermano, ¿no es cierto? Hermano, así es, ¿no? Digamos la cuñada, por decirlo. La concuñada. La concuñada. Sino que también estaban comprometidas los otros, estaba el padre, estaba el suegro, estaba la suegra. O sea, era una situación bastante compleja. ¿Por qué? Sol Siret, aparte de tener una niña y un niño, ella estudiaba sociología y era una activista por los derechos de las mujeres. Entonces, hay una situación de no comprender y no comprometerse con ella, con una defensa que ella tenía por la igualdad y por los derechos de las mujeres. Entonces, era convidada permanentemente a guardar unos tipos de formas que no necesariamente corresponden a nuestras épocas. Ahora, en esta documentación, en esos correos electrónicos, audios que ustedes han podido recuperar de la computadora de Sol Siret, ¿también se veía una actitud negativa del conviviente de Sol Siret? Bueno, hay bastantes indicios desde nuestro punto de vista para que se amplíe la investigación. Nosotros lo hemos pedido desde el primer día, todo por escrito. Hemos solicitado a la Fiscalía que se amplíen las declaraciones
hacia el conviviente Sol Siret, hacia la suegra de Sol Siret, hasta esta persona Andrea y este señor Kevin, inclusive al suegro, ¿no? Que no está acá, vive ahora en Huaraz, pero en aquel momento vivía acá. A todos los que nosotros consideramos que estaban necesariamente implicados en esta situación. Y en realidad, muy poco se hizo caso. Este fiscal de la quinta fiscalía es el que ordena, porque ya llega la localización georreferencial de los teléfonos después de 3 años, donde todo lo que se les había señalado por otros medios que se encontraban juntos y que no podía ser la voz de Sol Siret la que lo llamaba de ese determinado lugar porque era evidente, pasó inclusive una comparación con la voz original de Sol Siret y no era evidente, era la de Andrea. Con todos esos elementos es que el fiscal recién solicita la prisión preliminar por estos 7 días que se vencen mañana. Pero digamos, en la práctica, el fiscal solamente está comprendiendo en la investigación o acusando a la novia del hermano de la pareja de Sol Siret, y al hermano. Así es. No al conviviente. Todavía no. Todo depende de las investigaciones que puedan arribar luego de este análisis que harán de todas las pruebas. Desde nuestro concepto y cuál es la hipótesis de la defensa de la familia de Sol Siret, es que todos están comprometidos. Claro. El conviviente, la suegra, el suegro, porque ha sido un concierto de voluntades que han concurrido para que efectivamente asesinen a Sol Siret. ¿Qué es lo que ha dicho la asesina material, ¿no? La que ya se reconoce y admite la culpa? Inicialmente, porque podría estar bien, podría haber más implicados, efectivamente. Más. Pero lo concreto es que ella señaló que efectivamente tuvo, entre ellas, lo que ella señala es que hubo una discusión con Sol Siret y que la empujó. Y que se rompió la cabeza y se murió. Y que Kevin la acompañó y la ayudó a cercenar los miembros y a llevarla a la casa de ella, en la cual ha permanecido durante 3 años y 6 meses, en la casa de ella. Entonces, acá hay más implicados, muchísimos más implicados. Es imposible que solamente estas 2 personas hayan participado y luego encubierto toda esta situación. Además, si estamos hablando de es decir, una discusión, un empujón, un accidente, lo primero que uno haría, que sabe que esto ha sido un accidente, es comunicarse, en principio tratar de ver cómo está la persona y llamar a un médico, llamar a los bomberos. Además, ella admite que es ante la presencia de los niños, de los hijos de Sol Siret, que eran muy pequeños en aquel momento. O sea, ella reconoce esa parte. Ahora vamos a esperar también, obviamente, las pericias del forense para determinar cuál ha sido la verdadera causa, pero también necesitan ver los demás elementos que hay, los demás interrogatorios que tienen que ampliarse en este momento. ¿De cuántos años de prisión podríamos estar hablando? Bueno, en el caso de asesinato son mínimo 15 años, vamos a ver los agravantes. En el caso de feminicidio, en el caso de involucrarse a Kevin y eventualmente, en mínimo 30 años, porque se trata de un agravante si es que, como señala Andrea, la imputada Andrea, habría sucedido los hechos en presencia de las criaturas. Y entonces se establece como un agravante. ¿Y estaríamos frente a una situación de feminicidio? Mira, en principio nosotros tenemos esa hipótesis. Hay un acuerdo plenario, sí, no quisiera meterme muy a lo técnico, pero hay un acuerdo plenario que señala que solamente el feminicidio se le reconoce como autor a los hombres, ¿no? Es un acuerdo plenario que podemos discutirlo. Pero si hacemos caso del acuerdo plenario en ese sentido, sería en el caso de Kevin. Y en el caso de Andrea sería obviamente un asesinato, ¿no? Sin embargo, nosotras consideramos que el feminicidio es mucho más amplio. Determina un odio por las mujeres. En este caso, en este contexto de discriminación
y de justamente no considerar la libertad de esta mujer, ¿no? En el caso específico del Sol Siret y de muchas otras desaparecidas que todavía tenemos y tenemos que encontrarlas. Perfecto, doctora Macasi, Ivonne Macasi, abogada de familia de Sol Siret Rodríguez, con este tremendo caso que nos hace reflexionar sobre diversos puntos, entre ellos no solamente cuán mal estamos, digamos, de la cabeza, ¿no? Hay que estar viéndonos todo el tiempo y viendo con quién se relacionan justamente nuestros hermanos, hermanas, familiares, entender un poco en qué entornos se están desarrollando, sino también el papel y el rol de la policía, nuevamente, el rol de la Fiscalía y del Poder Judicial, porque esto no es un caso que haya sucedido el año pasado, ni siquiera. Estamos hablando de un caso de agosto del 2016 que recién se está pudiendo dar a conocer. Vamos a una pausa, no se vayan, venimos con más.